Mi nombre es Nairene Ruiz y les voy a hablar sobre postmortem. La expresión postmortem es latina y su significado es después de la muerte. Cuando cesan las funciones vitales del organismo de una persona, comienza una serie de degradaciones biológicas conocidas como estado postmortem. A partir del fallecimiento comienza un proceso de descomposición gradual y sistemática que involucra enzimas, bacterias y otros organismos biológicos conocidos como fenómenos cadavéricos y que llegan hasta la corrupción total del cadáver. Los principales cambios que sufre el cuerpo postmortem son aumento de la rigidez. Este se produce en las próximas horas después del fallecimiento, pero posteriormente del mismo estado de descomposición, el cuerpo se emblandece. La pérdida de temperatura, gradual y desmesurada. La deshidratación cadavérica, lo que provoca el apergamento cutáneo, la pérdida de transparencia de la córnea y la aparición de las manchas escleróticas. La hipotasis visceral, debido a la acumulación de sangre pasiva en las vísceras, intestino, cerebro, pulmones, esta toma un color rojo intenso. La autólisis, que es el proceso por el cual las células se autodestruyen causando la necrosis de la piel. La putrefacción, que es el propio estado de descomposición del cuerpo. Las livideces cadavéricas postmortem, ya que el corazón ha dejado de bombear sangre debido a la acción de la gravedad, estas se dirigen en dirección contraria a la posición del cuerpo. Y los espasmos cadavéricos. Aunque sea en raras ocasiones, el cuerpo puede sufrir de espasmos musculares. Hola, mi nombre es Andrina Ramos y soy estudiante de la sección 31. El día de hoy le voy a hablar acerca de los cambios y fases postmortem. Los primeros signos de muerte se observan fundamentalmente entre los sistemas vitales de la siguiente manera. En el sistema nervioso central, los cambios son la pérdida de conciencia, flacidez muscular, pérdida de reflejos tendinosos y profundos y la relajación de los esfínteres. En el sistema circulatorio, los cambios derivan del cese del funcionamiento del corazón y son tales como la ausencia del halo inflamatorio en quemaduras, los signos de fluorescencia y la segmentación de columna de eritrocitos, que son los glóbulos rojos, en los vasos de la retina. En el sistema respiratorio, los cambios se deben a la ausencia del flujo de aire en los pulmones y son tales como la ausencia del músculo vesicular, ausencia del soplo nasal y el intervalo postmortem es el tiempo transcurrido desde el momento en que se produjo la muerte de un individuo. La estimulación del intervalo postmortem es notoriamente una de las técnicas más difíciles e imprecisas en la patología forense, porque ninguna de las pruebas es segura y toda la evidencia existente posible puede correlacionarse para tratar de arribar a algún criterio cronológico sensato dentro del cual pudo haber transcurrido la muerte. El mismo busca tratar de establecer la hora o el día de la muerte y la estimulación en semanas, meses, años o incluso siglos, y un cálculo más aproximado en la fase temprana. Las fases por tanacrodiagnóstico son el cadáver reciente, que se observan reacciones supravitales tales como respuestas a estímulos eléctricos, químicos y mecánicos, la excitabilidad muscular postmortem y las reacciones pupilares como los cambios retinianos. Los fenómenos cadavéricos que se observan en un cadáver reciente son la rigidez. Una vez el corazón deja de bombear sangre en el cuerpo, se produce la rigidez. Debido a que ya no hay circulación de la sangre, este se enfría y se endurece. Se refleja en el cuerpo de forma descendente, es decir, empieza a endurecer la mandíbula, la cara y el cuello, y se extiende por los brazos, tórax y por último las piernas. La rigidez inicia de 3 a 6 horas desde el fallecimiento y desaparece a las 36 horas en el mismo orden en que apareció. Enfriamiento. La temperatura corporal disminuye después de la muerte de manera progresiva hasta adaptarse al ambiente donde se encuentre el cadáver. La temperatura normal de una persona con vida es de 37 grados, pero la misma puede disminuir hasta 1 grado por hora luego de la muerte, durante las 8 a 12 horas. El enfriamiento se refleja en la cara, manos, pies, pecho, espalda, axila, cuello y por último en los órganos internos. Lividez. Produce manchas de color morado o rojo debido a que el corazón ya no bombea sangre y no hay circulación, por lo que las células pesadas de la sangre del plasma se hunden por efecto de la gravedad y por ende esto se inicia a los 3 a 20 minutos de la muerte y se hace más notable a las 6 a 12 horas. También se observan fenómenos bioquímicos que permiten la medición de sustancias como la dopamina y el potasio, fenómenos fisiológicos, contenido gástrico que se refiere a los alimentos bien diferenciados que se reflejan de 1 a 2 horas, el estómago vacío más de 6 horas y el contenido vesical que es según el llenado de la vejiga. En un cadáver antiguo se observan fenómenos cadavéricos tardíos, como la mancha verdosa que aparece de 29 a 36 horas, un veteado venoso que aparece a las 48 horas, saponificación puede tardar en aparecer hasta 2 meses, desaparecen las partes blandas de 3 a 4 años y desaparecen los ligamentos y cartílagos después de los 5 años mientras el cadáver se encuentre en tierra.
Los fenómenos son la autólisis, que es la destrucción de las células por las enzimas o fermento propio de las mismas, lo que produce una descomposición de los tejidos y la forma natural del organismo puede deformarse. Los órganos afectados que sufren de este fenómeno son el páncreas, vesícula biliar, estómago y el esófago. La putrefacción. Las bacterias que se encargan de descomponer el cuerpo provienen del intestino y se dirigen a la sangre, mientras que desde el exterior entran microorganismos por los órganos respiratorios y también se alojan en la sangre y destruyen las partes blandas del cuerpo. Consta de 4 fases. Cromática, que aparece la mancha verde en la zona abdominal ocasionada por el ácido sulfídrico. Enfitematosa, que aparece el 5.º día y el cuerpo se llena de gases por la acción de las bacterias y pierde su forma natural. Las zonas más afectadas son el abdomen, las zonas íntimas, mejillas y los párpados. Y colicuativas, que es donde los gases se convierten en líquido y se desprenden la epidermis, cabello y uñas. La reductiva desaparece las partes blandas hasta que queden solo los restos óseos. Mi nombre es Jimari Rodríguez y les voy a estar hablando sobre el procedimiento post-mortem. Al producirse la muerte, el médico debe examinar el cadáver para así emitir el correspondiente certificado de defunción. Luego de esto, se le notifica a los familiares del desenlace. Luego de, si ellos desean pasar un tiempo con él. Luego de esto se les invita a que abandonen la habitación para así proceder con los cuidados post-mortem, aquellos que se le realizan al paciente luego de su muerte, para así preparar al cuerpo para ser llevados a velatorio, quirófano, si sus órganos van a ser donados, sala de autopsia o a su propio domicilio. Procedimiento y técnicas. Para el procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es reunir al equipo necesario. Segundo, colocarnos bata, mascarilla, lavarnos las manos y colocarnos los guantes. Tercero, aislar al paciente si comparte habitación con unas cortinas o biombo. Cuarto, retirar todo el material clínico, bien sea catéteres, sondas, entre otros. Tercero, se procederá a colocar al paciente en posición cúbito supino alineado con las extremidades extendidas. Quinto, se procederá con una limpieza completa, ya sea si de limpieza de secreciones, cara, afeitado y peinado. Luego de esto, se taponarán las zonas naturales, bien sean zona oral, nasal, vaginal, entre otras. Luego esto se colocarán las prótesis si el paciente las utiliza y si no, no se le hará nada. Y por último, se cerrarán los ojos y si no llegasen a quedar cerrados, se ayudará con un apósito. Técnica A. La técnica A consiste en que vamos a colocar el paciente en decúbito lateral para retirar la sábana sucia y colocar un sudario. El sudario se colocará en la cama en forma de rombo. Luego de esto, se colocarán empapadores en la zona de los glúteos. Se tratará de arropar la cara y se acomodará con esparadrapo. Luego se tapará el tórax y las extremidades inferiores de manera lateral y se ayudará a pegar con esparadrapo. Técnica B. La técnica B consiste en que vamos a colocar sobre el pecho del fallecido una tarjeta en donde va a estar identificado el nombre y apellido del fallecido con el número de habitación y la planta donde ha fallecido. Luego de esto, el paciente se va a trasladar en cama o camilla, se colocará una sábana encima y se llamará al celador para ser trasladado. Continuamente se procederá a retirar todos los materiales utilizados y las pertenencias del paciente para así poder ser entregados a los familiares. Y por último se hará un lavado de manos y se lavarán los ojos. Eso fue todo, gracias. Mi nombre es Antonio Alexander Pérez Zambrano y me tocó la parte de qué es la medicina forense y la criminología. ¿Qué es la medicina forense? La medicina forense también se le conoce como medicina legal o medicina judicial. Esta se encarga de ayudar a la parte judicial a que se den pruebas claras de lo sucedido hacia un cadáver o hacia una persona. Cabe resaltar que no necesariamente la ciencia forense
se encarga de estudiar solamente el cadáver, ya que esta, como ya anteriormente había dicho, esta ayuda a que se dé justicia. Ejemplo, podemos dar de ejemplo a que de una violación, en el tal caso de que haya un caso de violación, el médico forense le hace las pruebas correspondientes para comprobar si realmente hubo una agresión o una violación, y esto es gracias al ámbito médico, o lo puede también conocer en la parte biológica, en el tal caso de se presente realmente la violación. Esto también puede ser ayudar en el caso de que se presente una, por así decirlo, un ataque hacia otra persona. Esta comprueba de que los golpes no sean autoinfligidos para así meter en problema a la otra persona. Esto se encarga mayormente de esa parte, en estudiar esa parte. Mientras que la criminología se encarga de estudiar a las personas y en el ámbito social. Esta, ¿cómo lo podemos decir en el ámbito social? Estudiando las conductas y todo esto lo relacionado. Cabe destacar que no solamente la criminología se encarga de eso, también que estudia, esta tiene su ámbito de fundamento, la medicina, la psicología, la sociología y otras ramas que podemos seguir contando más adelante. Esta también cabe resaltar que no solamente la criminología se encarga de esto, también podemos ver la criminalística, pero no se debe confundir que la criminalística, esto lo que hace es resolver crímenes o también, por así decirlo, estudiar el ámbito donde se desarrolló el crimen. Hola, mi nombre es José Rafael Pérez Saldeño y yo le vengo a hablar de lo que es una autopsia. La autopsia es el nombre que comúnmente le damos al examen médico de un cadáver para determinar su causa de muerte. Ahora bien, aunque la Real Academia Española nos diga que la palabra necropsia y autopsia son sinónimos, es importante saber que para algunas personas existen diferencias entre estos dos términos. Por ejemplo, la autopsia se realiza antes de la inhumación, es decir, antes del entierro del cadáver, mientras que la necropsia se utiliza o implica en la exhumación de dicho cadáver. Para otras personas, la diferencia de estos dos términos está que la autopsia se realiza para determinar la causa de muerte de una persona cuando ésta ha fallecido de manera abrupta y sin alguna enfermedad aparente, y la necropsia se utiliza para determinar la causa de muerte de una persona cuando ésta ha fallecido dentro del hospital. Estos procedimientos se hacen de manera rigurosa y abarca de la parte más externa del cadáver hasta los órganos internos. ¿Quién realiza una autopsia? El encargado de realizar la autopsia es el médico legista forense. Bajo la autorización de una autoridad competente. Tiene que ser imparcial, objetivo, tiene que ser muy experimentado y certificado para realizar dicho procedimiento. ¿Quién puede solicitar una autopsia? Como lo dije anteriormente, la autoridad competente puede solicitar una autopsia, pero también el familiar directo o el responsable legal de la persona puede solicitarla. ¿Y para qué solicitarla? Existen diversos motivos para solicitarla, pero entre estos tenemos lo que es el que no se haya determinado la causa de muerte, en que haya problemas genéticos que puedan afectar a familiares en un futuro, el que la causa de muerte esté implicada en asuntos legales y el que haya fallecido la persona en un procedimiento médico. Estas son unas de las causas más comunes para solicitar una autopsia. Tipos de autopsia. Existen diferentes tipos de autopsia. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la autopsia psicológica. Vista desde una mirada, la definición etimológica de sus componentes, la expresión autopsia psicológica, la podemos definir según el diccionario como el término de autopsia, que proviene de las raíces griegas de auto o propio de sí mismo y opsis, que corresponde a vista. En su concepción más general se refiere al examen de un cadáver y sus cavidades para conocer el estado de los diferentes órganos y las causas de la muerte. Por otro lado, el término psicología es el adjetivo referente a la psiquis. La autopsia psicológica, en esencia, es la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica acerca de quién era, por qué de algunas situaciones que se presentaron en su vida y, en general, qué papel jugaron sus rasgos en la personalidad en las circunstancias de su muerte. Esta definición amplia de concepto de autopsia psicológica
pues además de ser un instrumento para acercarnos a las circunstancias mentales propias de un individuo que rodea en el momento de su muerte, también pueden aplicarse a la investigación de muchos eventos en la vida de una persona. Por ejemplo, las biografías de grandes personajes que muchas veces contienen y analizamos psicológicamente cómo podrían ser las conductas en su vida y las acciones significativas durante esta. También, por otro lado, tenemos la autopsia fetal. Las autopsias fetales, y en muchos casos las neonatales o pediátricas, se suelen separar de las autopsias de los adultos o las clínicas. Tal vez contribuya a que ello la pequeñez de los órganos o el hecho de que en otros países existe la subespecialidad reconocida como patología pediátrica. El caso es que existe una indeterminación entre lo que son autopsias fetales, neonatales y pediátricas, e incluso entre lo que debe catalogarse como autopsia o biopsia. Si la aplicación asistencial de la autopsia de un adulto cabe discutirse la determinación precisa de la causa de muerte de un feto o un niño recién nacido, ayuda a dar a un consejo genético o a generar preguntas sobre qué ocurrió con los padres, qué pasó y qué puede ocurrir en otro caso de embarazo, y excepcionalmente la autopsia fetal ayuda a descubrir enfermedades de la madre. Historia de la autopsia, evolución histórica de las técnicas de estudio del cadáver. Las primeras civilizaciones se interesaron en examinar cuerpos humanos cuando estos sufrían heridas de guerra o eran víctimas de sacrificios o rituales. Existen descripciones anatómicas de hace más de 6 milenios por el faraón médico Atotis. En la antigua Grecia, en la época homérica, se lograron grandes avances por la observación de cadáveres en descomposición o de heridas de guerra, e incluso no se descarta que se hayan realizado autopsias con fines morfológicos. Más adelante, con los escritos de Hipócrates, hay referencias anatómicas, pero es poco probable que se realizaran disecciones por asuntos de creencias, supersticiones, rituales y prejuicios. Cerca del inicio de la era cristiana, en pleno apogeo de Alejandría, destacan Herófilo y Erasístrato, debido a que realizaron numerosas disecciones y describieron estructuras anatómicas como las meninges y la válvula tricúspide respectivamente. Se dice que Herófilo fue el primero en buscar la causa de muerte dentro de un cadáver. En el siglo XI, en Salerno, después de largos periodos de prohibiciones, es cuando se retoman prácticas científicas con respecto a las disecciones. En 1302, en Bolonia, comenzaron a practicarse autopsias en público con el fin de enseñar a estudiantes de medicina. No es hasta el 1507 cuando la autopsia se considera un procedimiento médico gracias a Antonio Benivieni y su obra. En 1543, Andrés Vesalio publica obra en la cual revisaba los conceptos anatómicos de la época. En 1761, Giovanni Morgagni publica obra que, tras realizar más de 700 autopsias, reúne las experiencias de las épocas anteriores y establece las necropsias como un método y un orden sistemático. Pero quien introduce un cambio conceptual de las técnicas de autopsia es Rudolf Virchow, debido a que fue más allá de los hechos anatómicos y agregó elementos de biología celular, fisiología, fisiopatología y microbiología. Posteriormente, los estudios de Karl von Rokitansky y Rudolf Virchow posicionaron a la autopsia en las bases de la medicina de vanguardia. La época del siglo XX fue la era de los protocolos. A partir de la segunda mitad de este siglo, se produce un gran avance tecnológico en las pruebas genéticas, anatomopatológicas, inmunohistoquímicas y moleculares. Además, se produce una gran unificación de procedimientos de actuación durante las autopsias y se elaboran internacionalmente patrones uniformes. Técnica de apertura de un cadáver. A lo largo de la historia, distintos autores han propuesto diferentes técnicas de apertura de un cadáver. Técnica de Morgagni. Reunió la experiencia de épocas primitivas, realizaba las autopsias con un método y un orden sistemático. Describía las enfermedades desde la cabeza hasta los pies, acompañado de un informe necrópsico. Técnica de Rokitansky. Estableció el primer método ordenado y completo de la necropsia. Los órganos se extraen individualmente después de haber sido abiertos y examinados in situ. Técnica de Mata. Consiste en la apertura simultánea de la cavidad toracoabdominal mediante una incisión única, elipsoide y oval que abarca la pared anterior de ambas cavidades. Técnica de Virchow. Consiste en la apertura conjunta del cuello, tórax y abdomen mediante una incisión única medial toracoabdominal que permite el reconocimiento global de las vísceras in situ y su análisis posterior a la extracción de cada órgano por separado. En algunos casos, se emplea la apertura de Virchow modificada llamada en T. Técnica de Letour. Consiste en la extracción de todas las vísceras toracoabdominales en un solo bloque, evitando la pérdida de las relaciones viscerales y anatómicas.
tiene la posibilidad de realizar un abordaje anterior de columna vertebral. Técnica Begón. Modificó la técnica de Rokitansky, introduciendo la extracción de los órganos formando bloques funcionalmente relacionados: cervical, torácico, abdominal y urogenital. Técnica actual. La técnica más usada actualmente es una incisión en Y seguida de una extracción en bloque para conservar todas las relaciones topográficas. Si no se puede sacar en un solo bloque, se suele recurrir a esviscerar por bloques torácico y abdominal. Biopsia o autopsia virtual. Consiste en una técnica alternativa a la tradicional apertura del cadáver. Este sistema permite realizar una autopsia sin necesidad de abrir el cadáver mediante la obtención de imágenes por tomografía computarizada, resonancia magnética y escáner de superficie óptica en 3D. Sin embargo, no permite hacer un diagnóstico con certeza de alguna patología. Mi nombre es María Ángel y el tema que voy a tratar es acerca de los tipos de incisiones. Una apertura o incisión es la técnica que se utiliza para abrir un cuerpo, o incisión, que es el conjunto de procesos operatorios con objetivo de mejorar los exámenes de órganos, tejidos y vísceras, de modo conservatorio y de reconstrucción. Las actividades que deberá realizar un médico legista en conjunto con su equipo multidisciplinario con objetivo de la necropsia. Deberá ser completa, que se refiere a abarcar las 3 cavidades; metódica, que es la técnica que se preestableció para el procedimiento; sistemática, que es prefijada por el CPP, Código de Procesamiento Penal; e ilustrada, por medio de la toma de fotos o videos. Existen 2 métodos: el método de Wong, de 1890, que nos habla acerca de la extracción de un bloque de órganos toracocervicales, abdominales y urogenitales; y el método de Virchow, de 1893, que es el reconocimiento global de las vísceras desde su origen y el estudio de estas por separado. Este es el método más universalizado. Los tipos de incisiones. Tenemos el tipo de incisión en I, en U, en Y y en T. El proceso adecuado para la incisión en T deberá ser el siguiente. Se hace la incisión desde el hombro derecho al hombro izquierdo, por encima de la cavidad esternal y por debajo de la clavícula. Luego, la incisión se hará a nivel óseo en el tórax hasta el abdomen de manera subcutánea. La ventaja de este es que puede extraer los órganos en bloques, y la desventaja es que este no abarca ni el cuello ni la boca. Alberto Reyes es Alberto Reyes de la sección de Rey 1 y hoy yo les voy a hablar sobre la importancia de la autopsia y el método post-mortem. Se considera la autopsia necesaria para adquirir mayor conocimiento de las enfermedades conocidas como de las nuevas enfermedades que surgen y que beneficia al mejor cuidado de los pacientes. Es fuente de órganos para trasplante, inmenso recurso de datos estadísticos y fuente inagotable para la educación médica, tanto en pregrado como en el posgrado. Proveedora del material para la investigación en los pacientes con cáncer, sirve para documentar la extensión y compromiso real de la enfermedad, documentar la efectividad real de los tratamientos terapéuticos y conocer la causa de su fracaso. Sirve para establecer la causa de muerte súbita en niños y adultos cuando es intrahospitalaria, ya que cuando la muerte súbita es extrahospitalaria entra al campo de la medicina legal. Objetivos de la autopsia o del método post-mortem. Las finalidades de la autopsia clínica son, entre otras, las siguientes: determina o corrobora la naturaleza de la enfermedad, causa básica, inicial o fundamental, así como su extensión, aunque hoy en día las enfermedades son diagnosticadas en vida por diferentes medios y algunos muy sofisticados. La autopsia corrobora, complementa o en ocasiones modifica los diagnósticos iniciales que se tenían de una enfermedad. Otras veces es la autopsia donde se descubre el padecimiento fundamental. El padecimiento fundamental es sinónimo de causa básica o de causa inicial o causa fundamental de defunción. Investiga la causa inmediata e intermedia de muerte y aquellos procesos contribuyentes. La causa inmediata de defunción es la enfermedad o condición que causó finalmente la muerte. Estudia los procesos secundarios o asociados y los accesorios. Los procesos secundarios al padecimiento fundamental, causa básica o inicial, a veces, pero no siempre, son los que conducen finalmente a la muerte. La causa intermedia o inmediata en la autopsia, por otra parte, es habitual encontrar pequeñas lesiones que no han dado a ningún lugar ningún tipo de manifestación clínica. En todas las autopsias se estudian cuidadosamente las varias lesiones de este tipo, que constituyen hallazgos accesorios en tanto en cuanto no se han repercutido en la evolución del paciente
y han modificado la historia natural de la enfermedad, pero muchas veces sí que tienen una extraordinaria importancia desde el punto de vista epidemiológico y patobiológico. Si no fuera por la autopsia pasarían totalmente desaparecidas. Y también correlaciona signos y síntomas clínicos con la enfermedad, con los hallazgos morfológicos terminales. Muchas gracias.